Bueno, buenas noches, vamos a dar inicio y esperar un minutito que se nos unan un par de compañeros para poder iniciar la clase, ¿no? Y retomar la lección donde hemos quedado la anterior. Me parece, vamos a ver si tenemos alguna tarea o se había asignado en su defecto algún trabajo, ¿no? A ver, vamos a admitir. Buenas noches. Vamos a estar admitiendo a todos los que lleguen. Vamos a esperar un minutito más, por favor, a que se nos unan unos cuantos compañeros más. Así podemos retomar donde nos hemos quedado en la anterior clase. Doctor, buenas noches. Entonces, sigue admitiendo. Bueno, entonces vamos a estar retomando un poquito de lo que estábamos viendo. Estábamos viendo los principios de la función notarial y ya estábamos por terminar y bueno, al efecto estábamos viendo que no solamente existen principios de la función notarial que están plasmados en la ley 483 o la ley del notariado plurinacional, ¿no? Sino que existen principios también desde el punto de vista de la teoría, ¿no? Y son principios de forma, de la escritura, de reproducción, y que también encuentran algún fundamento legal en nuestras otras normas, ¿no? Como el Código Civil, por ejemplo, ¿no? Entonces, dice, en los principios de forma, ¿no? En realidad tratan no del fondo del negocio jurídico, ¿verdad? Porque el negocio jurídico va a existir, sino tratan de los modos en los que se los tiene que hacer, ¿no? Entonces, tiene que ser por escrito, en hoja tamaño oficio, respetando el margen de 5 centímetros arriba, 4.5 a la izquierda, 2 abajo, 2 a la derecha, ¿no? Anverso y reverso. Entonces, llevan un papel doble anverso, un contrato, aunque sea el mejor contrato del mundo, nadie les va a tomar en cuenta, hacer caso ni recepcionar una solicitud, porque no se puede no se puede realizar contratos solamente en la parte anversa del papel, a menos que sea de una página, ¿no? Ahora, eso para los principios de forma, ¿no? Los principios de forma también tienen que ver, por ejemplo, con el tipo de escritura pública, ¿no? Puede ser por escrito, pero eso únicamente escritura pública. O tal vez puede ser, en algún caso, solamente un contrato o un acuerdo de manera privada, ¿no? Que no tiene que ser necesariamente reconocido en sus firmas o protocolizado para surtir sus efectos jurídicos, ¿no? Entonces, de esto habíamos visto que nos habla nuestro Código Civil, ¿verdad? Cuando nos señala la parte de, eh, de la necesidad de realizar por escritura pública ciertos actos que van a tener que ser registrados que van a tener que ser sentados en el registro público correspondiente, ¿no? El 491, el 492, por ejemplo, que tratan de lo que son las escrituras públicas, ¿no? Estábamos viendo eso, ¿no? ¿Qué contratos tienen que celebrarse por escritura pública? O sea, todo esto, ¿no? Si no haces por escritura pública, todo bien, puedes hacer, ¿verdad? Pero antes de que surta los efectos jurídicos delante de un juez o puedas reclamar, lo primero que tienes que hacer es cumplir con este requisito, ¿no?
Entonces, ¿qué tendrías que hacer, por ejemplo, si has hecho un contrato de anticrédito, como estábamos hablando, ¿verdad? Y no lo has hipotecado porque te has querido ahorrar la plata en derechos reales o has tenido una confianza legítima en el propietario del bien, ¿verdad? Y que al final te ha estafado, pero bueno, X o Z motivo, pero este, no has realizado el instrumento, pues no has terminado de hacer como la forma de la norma establece la forma en que la norma lo establece para poder tener una preferencia, como ya habíamos visto. Entonces, ¿qué va a pasar? No quiere decir que no hayas entregado el dinero, no quiere decir que no tengas derecho de pedir una reclamación, sino que primero tienes que volver tu escritura privada o tu documento privado un documento público. ¿Y cómo se vuelve eso? Uno, o lo protocolizas delante del notario, ¿no? Y ya no has hecho eso, pues listo. O dos, haces eh, se llama una demanda preliminar de reconocimiento de firmas y rúbricas, entonces le llaman para que reconozca su firma y este proceso preliminar no tiene nada que ver con el fondo, ¿verdad? Es solamente para que el juez declare que la firma que está ahí es del que tú dices que es, ¿no? Eh, y luego se va a tener como un documento con toda la validez, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando haces un proceso preliminar que no versa sobre el fondo del proceso? Le estás avisando, le vas a notificar o le vas a citar para que reconozca su firma a tu deudor, por ejemplo. Y eso va a ser un aviso, ¿verdad? Le estás diciendo, oye, estoy a punto de meterte juicio, ¿no? Y cuando de verdad le metas juicio, ya no va a haber nada. Así que eh, es bueno nomás seguir con las formas que determina la ley, ¿verdad? Dice, si la ley exige que el contrato revista una forma determinada, no asume validez sino mediante dicha forma, salvo otra disposición de la ley. Fuera del caso previsto en el parágrafo anterior, si las partes han convenido en adoptar una forma determinada para la conclusión de un contrato, esa forma es la exigible para la validez, ¿no? Esto pero habla de la conclusión del contrato, o sea, aparte de que existen algunos causales de disolución del contrato en el Código Civil, yo puedo agregar a mi contrato, siempre y cuando firme y esté de acuerdo la otra parte, puedo agregar cualquier otra condición para la conclusión del contrato. Por ejemplo, eh, a ver, algunos pueden decir, ya, yo presto mil dólares, ¿no ve? ¿Ya? Y me vas a pagar $100 cada mes en un periodo de 2 meses y además un recargo de interés o algo así, ¿verdad? Ya, por ejemplo, le pondremos sin interés nomás. Me vas a pagar $100 cada mes durante un año. Durante 10 meses y te voy a prestar $1,000, ¿no? Fácil. Pero ¿qué va a pasar si incumples? ¿No ve? Va a concluir el contrato y te voy a tener que cobrar. Entonces, ¿pero cuándo? Vamos a esperar un tiempo, demora, o vamos a acordar que al día siguiente del incumplimiento, o tal vez vamos a esperar que incumplas 2 cuotas seguidas, ¿no? Entonces todo eso se acuerda y se determina, ¿verdad? Como una forma como alguna de las formas de conclusión del contrato. También puede ser eh, si tú estás realizando una obra para mí, me tienes que entregar el 25, ¿no? El 26 por exceder el tiempo establecido, entonces resolución del contrato sin necesidad de actuación judicial alguna, todo eso le ponen en la cláusula, ¿no? Pero para que vean lo importante que es la forma, ¿no? Luego está el principio de la escritura, que es la materialización del instrumento físico, ¿no? Es la necesidad del registro que tienen las partes de, eh, de que quede en algún lado, ¿no? Eh, plasmado su negocio jurídico. Así que si alguien desconoce o tal vez quiere pasarse de vivo, entonces lo único que tienes que hacer es ir a la notaría y pedir el segundo testimonio. Pero algunos dicen, pero ¿y el sello de derechos reales? ¿No ve que agarras y lo llevas a derechos reales? Igualito lo llevas, pues no es necesario que no vas a volver a Te pagar, cobran, doctor. no vas a volver a pagar cuando tú haces una transferencia, lo que pagas es
cuantía del 4 por 1000, o sea, cada 1000 bolivianos tú vas a pagar 5, cada 1000 bolivianos. Y luego adicionales casi 200 pesos de servicios, ¿no ves? Pero si tú lo pierdes o te roba la otra parte, por ejemplo, tu escritura pública y te lo rompe y necesitas otro, ¿qué haces? Sacas del notario, ¿no ves? Y vas a derechos reales y solamente le necesitas hacer poner el sellito que se llama nota marginal y totalmente válido. Pues entonces lo que tienes que hacer es, sí, vas a gastar en el notario, pero ya no vas a pagar esa cuantía en derechos reales, solo vas a pagar el servicio así de, bueno, unos 150 pesos, digamos, o 200, pero vas a tener tu escritura original, pues sí, totalmente sellada y con tu folio real, todo. Y si te lo vuelven a romper, lo mismo. Y tal vez lo pierdes o en la lluvia o lo dejas. Eh, si tú lo pierdes toda la carpeta de tu casa, por ejemplo, no está pues perdido el mundo, ¿no? Lo importante es que todos los documentos pueden volverse a sacar. Lo primero que tienes que hacer es ir al notario, ¿no? Y sacar ese segundo testimonio. Para meterlo a derechos reales necesitas el plano, pero para sacar el plano necesitas la certificación de impuestos, entonces eso tienes que sacar primero. Lo has perdido, digamos, los impuestos, más ya, certificación de pago de impuestos, sacas eso, agarras y te vas al plano, pues ya tienes el folio real, ya tienes el título para nota marginal, ya tienes el pago de impuestos, ¿sabes? Te vas al plano, lo haces legalizar en la oficina de catastro de la alcaldía, ya tienes el plano más los impuestos, ya tienes el título, ya tienes el folio, te falta el catastro, te vas a tu comuna, certificación catastral. Obvio que no es el mismo, ¿no ve? Pero es una certificación donde están todos los datos, pero vale igual que el original, así que sacas esto y listo, ya lo tienes todo, así que para eso sirven las matrices, ¿verdad? Para eso sirven, para eso es el principio de la escritura, porque si lo dejaríamos todo a lo verbal, ¿dónde quedarían los negocios jurídicos, ¿no? Así se ha desarrollado, por eso, por esa necesidad se ha desarrollado, ¿no? Ahora, en cuanto a este principio de la escritura, ¿no? Se refieren los artículos 60, 52 de la ley que trata de la escritura, del documento matriz o escritura pública, que ya les he explicado, ¿verdad? ¿Cuál es la matriz? Que es el original que está archivado en el protocolo, ¿no? Pero que cada uno de esos papeles, de esos documentos con un número también se llama protocolo. El original, la matriz se llama protocolo, que viene archivado en el protocolo, que es ese libro grueso, ¿verdad? Entonces a eso mejor le vamos a llamar el archivo protocolar, ¿no? Y el protocolo vamos a tomarlo como la matriz, ¿verdad? Y el testimonio de escritura pública como aquel que le entrega el notario a las partes, ¿no? Y así vamos a diferenciar cada uno de ellos. Y la minuta es lo que le entrega la parte o el abogado al notario para que lo protocolice, ¿no? Ahora, también trata de la escritura el artículo 60 y el 100 del Decreto Supremo Reglamentario, ¿verdad? Y el 60 trata de las etapas del perfeccionamiento, la recepción de los documentos, ¿no? Que es que el notario agarra y recibe la documentación, revisa que esté todo de acuerdo a ley, si no direcciona la voluntad de las partes para que se encuentre dentro del marco de lo legal, observa, solicita modificaciones, se lo traen, ¿no? Constata que sean eh, que las personas sean aquellas que están firmando en el documento, ¿no? También que tengan capacidad, o sean mayores de edad, que no estén loquitos, ¿no ve? Que no sean interdictos, ¿no? Que sepan, que puedan entender las consecuencias de lo que van a firmar o del negocio jurídico y la legitimidad e idoneidad de los intervinientes, ¿no? Todo esto, ¿verdad? Menos la recepción, la extensión, el otorgamiento, la autorización, todo eso se hace por escrito, ¿verdad? En base a los documentos y a la matriz que va a quedar. Y el principio de reproducción, que ya saben que es que todos los notarios pueden y tienen que expedir los segundos traslados, no se llama segundos testimonios, ahora se llama segundo traslado, y certificaciones, informes, copias legalizadas, copias autenticadas y copias simples que soliciten las partes intervinientes o terceros interesados o en su defecto terceras personas con orden judicial o requerimiento fiscal, ¿no? Entonces,
de este principio de la reproducción, que bueno, suena medio raro, ¿no? Pero este de la reproducción de documentos, ¿no? De que pueden dar otras copias con el mismo valor del original. Es el 76 y el 79 de la ley 483. 76 y 79 está aquí, ¿no? Que señala qué es el testimonio, la transcripción del instrumento público, transcripción íntegra del instrumento público. ¿Cuál es el instrumento público? Es la matriz. ¿Qué es la matriz? Es el protocolo que donde está en el archivo protocolar, ¿no? Ahora, la notaria o el notario que tenga a su cargo temporalmente el archivo de otro u otro notario podrá expedir las copias testimonios de documentos que cursen en dicho archivo. Esto es para cuando a un notario lo voten, un notario renuncie, un notario fallezca o un notario se enferme o sea ausente, ¿no? El, puede pasar eso totalmente válido, cualquiera de esas situaciones, pero la notaría no puede dejar de prestar el servicio. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una suplencia, ¿no? Entonces, el notario suplente va a expedir todas esas copias, testimonios, documentos notariales, ¿no? Del archivo de la notaría a la que está supliendo. Y eso va a hacer constar también en la conclusión, en la cláusula notarial de conclusión que va a señalar en suplencia de la notaría número tantos, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y también conexo a esto el artículo 19, inciso E, que señala que los notarios pueden y deben, creo, ¿no? No, atribuciones, ¿no? El inciso E dice, autenticar copias, emitir certificaciones, testimonios de documentos que cursen en protocolo o archivo de la notaría, solicitud de los interesados y personas con interés legítimo u orden judicial, ¿no? ¿Cuáles son los interesados? Los que firman. ¿Quiénes son con interés legítimo? Los que les afecta o les beneficia de alguna manera en sus derechos los efectos de la escritura pública, los herederos, por ejemplo, ¿no? Algún acreedor o el comprador de la casa, ¿no? Y aparte de estas personas, también algunas que aunque no, no sean los interesados, ¿verdad? Pero que tengan orden judicial o requerimiento fiscal. Entonces el notario tendría que en ese caso expedir nomás. Eso para el principio de reproducción. Entonces el principio de publicidad, el acceso a los instrumentos notariales, pero el acceso de quiénes, no de todo el mundo, ¿verdad? Hemos visto esto, ¿verdad? El acceso solamente de los intervinientes o los que firman, los que tienen interés legítimo o, en su defecto, orden judicial o requerimiento fiscal. No es una publicidad, digamos, así, tan abierta desde el punto de vista del acceso al documento, pero también la publicidad se refiere al carácter de público que le otorga el notario al documento, ¿no? Como nos establece, creo, el 1200, no sé, 1280, creo, 81, si no me equivoco, y la memoria no me falla, no, no es ese tiene, aquí está, del documento público, ¿ves? Documento público o auténtico es el extendido por las solemnidades por un funcionario autorizado para darle fe pública, ¿no? Entonces, no solamente es público porque tienen acceso al documento los que tengan interés legítimo, con orden judicial, requerimiento fiscal o los intervinientes, ¿no? Sino que es público porque reviste ese carácter, ¿verdad? Tiene efectos y ese carácter le da, digamos, efecto probatorio, ¿no? Luego está el principio de conservación, ¿no? Y cuando hablamos de este principio nos referimos a la característica archivística del notario, ¿no? Que todos los documentos protocolares tienen que
preservarse bajo la custodia de los notarios. Más allá de que estos notarios cesen en sus funciones y cambien y cambien y recambien, ¿no? El notario va a cambiar, pero la notaría va a subsistir y ese archivo va a estar a cargo del notario que esté temporalmente a cargo de esa notaría. Entonces, si yo estoy a cargo de la notaría número 10, ¿verdad? Y la notaría número 10 tiene 80 años de antigüedad y viene alguien y me pide un documento de hace 40 años, que es un notario que yo no he expedido, ¿verdad? Era el notario anterior de la notaría en la que yo estoy, así 3 notarios anteriores. ¿Puedo o no puedo firmar, expedir el documento público? Puede expedirlo. Puedo, ¿verdad? Pero en la conclusión, al igual que en el caso de la suplencia, tengo que poner, ¿verdad? Que yo soy el notario que está a cargo ahora de la notaría y que en ese entonces lo ha expedido, digamos, el doctor Mijail Villarroel, ¿verdad? Notario a cargo de la gestión tanto a tanto, ¿no? Aunque algunos se hacen problema y hay que recurrir siempre a la DIRNOPLU para que realicen la orden, ¿no? Porque lo único, si uno tiene interés legítimo o es interviniente, lo único que tiene que hacer es presentar una cartita indicando el tipo de escritura pública y por lo menos la gestión, ¿verdad? ¿Ya? Y si uno puede ser más específico, entonces el tipo de escritura pública, la gestión y la fecha, el número y el notario que le ha expedido y el número de la notaría, obviamente el número de la notaría, ¿no? Si no, ¿dónde voy a dejar la carta? Por lo menos eso tengo que saber. Entonces, voy, dejo y vuelvo en un par de días y tiene que estar ubicado en el archivo esa escritura pública, ¿no? Ahora, en los principios de la ley, ¿no? Como ustedes estábamos repasando, son 8. La interculturalidad, ¿verdad? Que tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad cultural, institucional, normativa. Entonces, tengo que respetar los usos, los costumbres, el idioma, así que tendría que poder expedir escrituras públicas en idiomas originarios, ¿verdad? También tengo que respetar la diversidad institucional, dice. Entonces, tengo que respetar las instituciones y la normativa de las comunidades originarias, indígenas o campesinas que tienen eh, su resolución del gobierno departamental que las reconoce como tal, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando ellos realicen sus negocios jurídicos y quieran otorgarle fe pública, publicidad, ¿verdad? Por medio del notario, es el notario el que se va a acomodar a estos usos, costumbres, normativa y todo lo demás, y no ellos a la ley 483, ¿verdad? Porque tienen su reconocimiento, ¿qué tal? Entonces, fruto de ello, el notario tiene que abrir un libro especial para estos otorgamientos que se realizan en las comunidades originarias, indígenas, campesinas, reconocidas como tal, ¿no? Y bueno, tal vez es un poco, no sé, no igualitario, ¿verdad? Porque ¿acaso el negocio jurídico tal vez no es el mismo? ¿Qué pasa si, qué pasa si dentro de una comunidad reconocida, originaria, indígena, campesina, un señor está vendiendo un auto a otro señor y le llaman al notario? No deberían presentar todos los requisitos igual que nosotros y se cubren ahí en ese reconocimiento. Es tal vez algo extremo, ¿verdad? Pero podría darse, ¿no? O tal vez podría darse el caso de que necesitan un acta para poder tener un registro escrito de alguna actuación de la comunidad, ¿no? Bueno, en ese caso sí habría que hacer el acta y describir de acuerdo a los usos y costumbres, pero yo creo que de todas maneras, por lo menos habría que pedirles pues carnet de identidad, ¿verdad? Y si no tienen carnet de identidad, pues ahí seguramente entrará eso de la diversidad cultural e institucional y dirán, no, suficiente es que yo diga que es el hijo de él y que se llama, digamos, Juan Pérez. Él es, todos le conocen y así es aquí, nadie tiene carnet.
Entonces, ya, vamos a tener que anotar así, ¿no ve? Porque si no, va a incumplir el principio de servicio a la sociedad, ¿no? Y de rogación, ¿no ve? Que no puedo negarme a hacer los otorgamientos dentro de los términos de la ley. Entonces, hay una, de verdad hay una disyuntiva ahí entre la norma y el principio, ¿no? Ahora, el principio de servicio a la sociedad, no se olviden poner su nombre en el chat, por favor. Eh, Desempeñar la función notarial en el marco de la atención con calidad y con calidez, ¿no? Y preservar el interés colectivo, ¿no? Entonces no puede ir en contra de los intereses del Estado y tiene que tener valores, ¿verdad? Dentro de esto ya está en el plano subjetivo, de índole personal, la calidez. Y la calidad tiene que ver con el profesionalismo y con los recursos con los que cuento. Nunca olviden que no puedo prestar una información, un servicio de calidad si no cuento con los recursos mínimos que coadyuven a esta calidad, como por ejemplo computadoras, sillas. No tengo que tener tampo para hacerle poner su dedo, no le voy a pintar con lapicero, ¿no? No voy a sacar mi marcador grueso y le voy a pintar para todo el día su dedo, ¿no? Entonces, y aparte no marca bien, ¿no? Eh, Hay que tener tampo, hay que tener papelito, hay que tener alcohol, hay que tener el libro de registro, hay que tener los protocolos, hay que tener las computadoras, las impresoras, sillitas, ¿no? Entonces, de eso se trata la calidad, ¿verdad? De la parte académica, pero también de los recursos con los que se cuenta. El principio de integridad, ¿no? Bueno, la integridad es actuar de acuerdo al marco de la ley, ¿verdad? Ser correcto, ser íntegro es ser correcto, ¿no? Y ser correcto es respetar las normas. Entonces, y las normas provienen siempre de principios morales, ¿verdad? Aspiran a la ética, a la justicia, a a los ideales de equidad y de todo eso, ¿no? Entonces, estos principios quieren traspolarlos a la función notarial y le ponen todos, ¿no? Eh, bueno, dice los principios ético-morales de la sociedad plural intelectual boliviana y ahí están los principios de los, bueno, que son como refranes, ¿verdad? De los territorios indígenas, originarios, campesinos, pero que están en la ley y también están en la Constitución, ¿no? Entonces, para apoyarse también de manera concordante con el principio de interculturalidad es que están aquí, ¿verdad? No seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón, vivir bien, vida armoniosa, vida buena, ¿no? Y el notario contribuye pues a esta vida armoniosa porque registra pactos que se dan por la voluntad, ¿no? Entonces, si se pelean después y luego uno quiere reclamar lo que no es, el notario va a sacar el papel y va a decir, no, no, no el notario, ¿verdad? El notario va a acompañar el testimonio y el juez va a interpretar y va a decir, no, eh, no, no va a prosperar la demanda de aquel que quiera, digamos, desconocer los términos de una escritura pública. Luego está neutralidad, ¿no? El notario no puede ser, pues, el asesor legal de una de las partes y decirle a la otra, firma nomás, después te va a dar su carnet. O, o ¿qué te importa que falte distrito en tu folio? Haremos la prueba, ¿no? El notario lo único que tiene que hacer es preguntar si están de acuerdo con los puntos, ¿no? Le pasan una minuta, una instructiva, la lee, supuestamente la tiene que leer íntegramente y señalar o preguntar si existen algunas dudas u observaciones. Y la única vez que la leen de verdad es cuando la persona no sabe leer ni escribir. Entonces eso está, bueno, ya es raro, ¿no? Tal vez en las provincias se da con más frecuencia. Luego está el principio de la legalidad, que toda actuación del notario está sometida a la Constitución del Estado y las leyes se presumen legítimas salvo expresión judicial en declaración expresa, declaración judicial en contrario, ¿no? Entonces, eh, si yo
tengo el producto de una actuación notarial que llegaría a ser la escritura pública en mi poder o como interviniente, ¿verdad? Dándome algún, por ejemplo, transmitiéndome el derecho de propiedad. Esta escritura pública tiene que tomarse por cierta en cualquier proceso. Y se presume que esta actuación notarial también está sometida plenamente a la Constitución Política del Estado y las leyes, porque el notario es el que ha direccionado esa voluntad de las partes y la ha metido dentro del marco de la legalidad y la ha vuelto escritura pública, ¿no? Entonces, se supone que está sometida plenamente a la Constitución y la ley, y por eso se presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario, ¿no? Entonces, legal quiere decir que tiene que seguir los procedimientos y cumplir la normativa vigente. Y legítimo, ¿no? Que las partes tienen que ir y expresar su consentimiento, ¿no? Entonces, las actuaciones del notario, cuando se expiden, cuando salen de la notaría y están vueltos testimonio de escritura pública, se presumen legítimos, porque el notario ha constatado que las partes han ido de pura voluntad y se han identificado y han querido hacer el negocio jurídico y además han comprendido las consecuencias, ¿no? Salvo expresa declaración judicial en contrario, que se le opone a una escritura pública en el juicio como prueba solamente y únicamente una sentencia penal ejecutoriada que diga que la escritura pública en cuestión es falsa. No tienes eso, la escritura pública en el fondo y en la forma, en los intervinientes, quienes firman y todo lo demás, se tiene como cierta, ¿no? Ya se nos va a acabar el tiempo. Si tienen alguna duda hasta acá, podemos resolver en los siguientes minutos. O en su defecto, vámonos al receso nomás, volvemos en 10 minutitos, luego acabamos y hacemos una pequeña práctica cuestionaria. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? No, hasta el momento está todo claro, Doc. Ok, entonces, No sé los compañeros, ¿qué dirán? eh, si está todo claro, nos vamos al receso y en 10 minutitos volvemos. Acabamos de hacer esto y luego tenemos nos vamos a dar unos 15 minutitos para hacer la parte práctica y así no lo hacemos todo en clase y no dejamos tarea para la siguiente, ¿no? Entonces, Muy bien. Tenía que mandar un trabajo. sí, eso vamos a hacer acá, pues. Es una pequeña práctica de jerarquización nada más, que es acerca de los principios, pues sí, nos falta terminar estos tres. Muy bien, Doc. Está bien, doctor. Entonces, les mando el enlace en unos minutitos. Hasta luego.